La idea hoy es escucharlo a Mario, que nos va a hablar sobre si es evitable o no la tragedia del bien común al principio, y después nos hablará Gustavo Romero. Creo que no necesita presentación Mario, así que los dejo directamente con él. Gracias. En 1969 apareció un artículo que hizo mucha roncha, que sigue siendo muy citado, porque trata de asuntos muy interesantes, pero de forma totalmente descosida. Empieza hablando lo que promete, o sea, la tragedia del bien común, que es dividida, expresada, etc. Y termina su conclusión, es algo que no tiene nada que ver, o muy poco que ver con lo anterior, que es la necesidad de controlar la natalidad. Harding apareció de pronto como una nova. Me dice Javier que se formó como bacteriólogo, no, o microbiólogo. Microbiólogo. Pero se ocupa del problema social, económico y moral. En todo caso, el problema es muy interesante y apareció ya a fines del siglo XVIII, cuando empezaron a funcionar los primeros telares mecánicos y la gente en el norte de Inglaterra y en el sur de Escocia empezó a multiplicar el número de ovejas para vender la lana a los tejedores. El problema es el siguiente. Imaginemos una aldea cualquiera en el siglo XVIII o siglo XIX. Esa aldea tiene cerca un pastizal. Ese pastizal es utilizado por todos los habitantes de la aldea, pero algunos de ellos son más emprendedores, osados o egoístas que otros, y en lugar de mandar 2 o 3 ovejas a pastar, mandan 6 o 7, porque, y aquí aprovecha Harding para tirarse contra la economía clásica, quieren maximizar sus utilidades, independientemente de lo que piensan los demás, independientemente de sus lazos sociales con el resto de la aldea. Entonces, ¿qué pasa? Que las ovejas de este señor se comen demasiado pasto y entonces perjudican a los demás. Una de las maneras en que se ha sido interpretado este proceso social es que el bien común es una maldición. Lo dice el mismo Harding, evil. The commons are evil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que privatizar. Al privatizar no hay conflictos, claro. Algunos se quedan en miseria, pero el problema de la miseria no le ocupa a Harding, tal vez porque sea microbiólogo. Hace muchos años apareció una película, un documentario que mostraba una región del Sahara. Aparecía toda la arena y en medio de la arena un cuadradito verde. Ese cuadradito pertenecía a una persona, y esa persona había encontrado un pozo de agua en el centro del oasis, regaba, y al regar, por supuesto, todo crecía muy bien. Entonces se fue, el artículo de Harding ha sido muy interpretado habitualmente como un elogio de la propiedad privada, pero el mismo Harding critica la propiedad privada porque es un
justamente la privatización de ese bien común la que conduce al deterioro final de la gente que compartía ese pastizal y el pastizal mismo, porque se sobreexplota. En todo caso, el problema es bien claro, y es que Harding tiene en cuenta solamente individuos aislados por un lado y el Estado que da ciertas normas, ciertas leyes. Entonces, él cree, Harding, que hace falta leyes para regular el uso del bien común. Demos un salto atrás, hace 5.000 años, antes de la emergencia del Estado, había muy poca gente, tal vez había a lo sumo 500 millones de habitantes, comparado con los 7.000 que hay ahora. Y todo el mundo era, en principio, propiedad común de todo el mundo. Después vino con el Estado, o junto con el Estado, vino la apropiación de parte del mundo, pero también, al mismo tiempo, vinieron las obras públicas, vinieron los primeros graneros públicos, las primeras rutas, los primeros puentes, primeras obras costeadas por los impuestos y utilizadas en principio por toda la comunidad. Había entonces un conflicto nuevo que no existía antes de la creación del Estado, a saber el conflicto entre el interés privado y el interés público defendido por un Estado cada vez más complejo y más invasor. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la República Romana y el Imperio, como nosotros somos? Pasaba que los derechos individuales de la propiedad eran respetados, regía el jus utere et abutere, el derecho a usar y abusar, no solamente de las cosas materiales, sino también de las personas. Un dueño del Estado tenía el derecho a matar a sus esclavos, si así lo quería. Habitualmente no lo hacía porque un esclavo era bien valioso. Por ejemplo, hace 100 años, o no, 200, antes de la Guerra Civil Norteamericana, un esclavo depositaba, un esclavo sin entrenamiento especial costaba unos $500. Un esclavo especializado costaba $1.000, $1.500. No más que eso. Pero ¿quién se ocupaba del mantenimiento, de la protección de los bienes comunes en la República Romana? O sea, los templos, las carreteras, los puentes, todas esas obras públicas. ¿Quién se ocupaba? Se ocupaba el Senado, nada menos. El Senado velaba por la buena conservación de todas las obras públicas y no había vandalismo, que se sepa. Los primeros vándalos, cuando llegaron, por supuesto, descubrieron lo que ocurrieron, y los segundos, que fueron los cristianos, destrozaban sistemáticamente todas las obras públicas, en particular las estatuas y demás obras paganas. Es por eso que todas las Venus que se exhibían en Estambul, en Atenas, en nuestras ciudades del Imperio Bizantino, les faltan los brazos. Fueron víctimas de fanáticos cristianos que no querían dejar rastros de la civilización pagana. Después vinieron, por supuesto, todos los demás
sucesivamente vinieron los godos y vinieron los mongoles, etc. La propiedad común que fue completamente descuidada, cada cual se ocupaba solamente de su propiedad, hasta que finalmente las repúblicas, las comunas, como las famosas comunas de Castilla, las repúblicas italianas, como Firenze y otras, no solamente cuidaron las ruinas que quedaban, en particular los canales, que servían para todo el mundo, la principal vía de comercio, los canales que habían excavado los romanos, sino también erigían nuevos valores públicos que todo el mundo que se enorgullecían todos los ciudadanos. Pero a Harding se le escapa, como a todos los economistas, pese a que no era economista, cometía el mismo error de los economistas, y era ignorar el tercer sector. El sector, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Una de las más notables para mí sigue siendo el Tribunal de las Aguas de Valencia. El Tribunal de las Aguas de Valencia se fundó, según unos, en el año 960, cuando los árabes dominaban casi toda la península española. El Tribunal de las Aguas se reunía todos los jueves y se sigue reuniendo todos los jueves por la tarde, vísperas de la ceremonia religiosa, lo que llaman el viernes, para dirimir los conflictos entre los regantes de las diversas comunidades establecidas a lo largo de los varios ríos, por ejemplo el río Turia. Los regantes eran propietarios de pequeños establecimientos agrícolas que producían frutos de gran valor, en particular frutas, naranjas, por supuesto. Y tenían acequias. Las acequias se llenaban con la subida de los ríos y esas acequias, desde luego, no tenían límites fijos. Lo mismo que con el Nilo, al subir las aguas se borraban los límites. Y siempre había alguien que quería aprovecharse del vecino. Para dirimir esos conflictos de intereses, para eso se reunían todos los jueves los miembros del tribunal que cambiaban de año en año, eran elegidos por los propios regantes, una institución democrática por excelencia y tan eficaz que ha durado más de 1000 años. Es el Tribunal de las Aguas de Valencia, es, según parece, la institución jurídica más antigua de Europa, una existencia continua. Nunca pidieron la intervención del Estado, ni siquiera bajo el franquismo. Incluso los regímenes de Franco respetó el Tribunal de las Aguas de Valencia. Funcionaba bien con la aprobación de todo el mundo. Y una vez que el tribunal un dictamen, ese dictamen era aceptado por todos los interesados. La descripción que yo tengo es la de Giner, el Tribunal de las Aguas de Valencia, publicado al cumplirse el primer milenio de la existencia del Tribunal de las Aguas. Me parece que es una institución modelo, porque funciona bien, porque resuelve todos los conflictos, porque no está bajo la jurisdicción de ningún Estado, porque es elegido democráticamente, renovado periódicamente,
sin intervención de la política habitual. Entonces, ahí la existencia, el éxito del Tribunal de las Aguas de Valencia muestra que hay maneras no jurídicas, maneras no estatales de resolver conflictos de intereses. Es que los propios interesados, en este caso los regantes, los usuarios del agua de esos ríos de Valencia, quienes dictaban la ley, caso por caso. Entonces, no hay tragedia del bien común si la gente, si los interesados se juntan en una especie de cooperativa. De cooperativa que no tiene administración y por lo tanto no tiene gastos administrativos. Y una cooperativa cuya dirección se renueva periódicamente, de modo que no existe peligro que acosa a las demás cooperativas de que una oligarquía se apodere de la empresa. Es una empresa que se ocupa solamente de vigilar la sustentabilidad de ese bien común. Entonces, el problema que aborda Harding es un problema interesante y un problema habitual, cotidiano en todas las sociedades. Conflicto de intereses, lo que se resuelve sin ayuda de abogados ni más tribunal que constituido por los propios interesados. Hay ejemplos más nuevos, por ejemplo, en Texas, un estado que no goza de simpatía con las dos partes de los conflictos linderos, porque lo mismo que en las pampas del siglo XIX, muchas veces no hay alambrados, de modo que no se sabe bien qué pasa con el ganado, porque según parece, en muchas regiones de Texas, incluso de Texas, los conflictos entre los estancieros, entre los boqueros, los resuelven los propios interesados, sin que intervenga para nada el Estado. Entonces, en una palabra, la tragedia del bien común es evitable. Es evitable justamente recurriendo a la solidaridad y a la razón, a la discusión pacífica. Es algo que naturalmente los economistas desconocen por completo. Así como no hay prácticamente ningún libro de texto de economía que hable de las cooperativas. Y sin embargo, las cooperativas reúnen a más del 10% de los consumidores del mundo. La más exitosa fue hace muy poco Mondragón, del País Vasco, fundada por Jesús María Arizmendiarreta, un jesuita que estuvo a punto de ser fusilado por los franquistas. Se salvó porque era muy corto de vista, de modo que nadie creía que podría haber empuñado un fusil, pero sus compañeros fue fusilado. En todo caso, Arizmendiarreta no era un cura común. Para fundar Mondragón se alió con 4 ingenieros. Era un hombre de visión moderna y además sabía perfectamente algo, y es que una cooperativa exitosa debe tener su propio banco, no debe depender de bancos capitalistas y debe tener también su propia escuela de formación de trabajadores y de administradores. Mondragón es un conglomerado de más de 100 empresas que producen de todo. Producen desde neveras hasta puentes internacionales y
les va muy bien o les ha ido muy bien hasta que cometieron el error de meterse en México. Y con la corrupción que hay en México, parece que la sucursal mexicana se fundió, es un peligro a las demás empresas. Pero una de las virtudes de la cooperativa es que comparten no solamente las ganancias, sino también los riesgos. Cuando a una de las cooperativas le va mal, las demás la ayudan, son solidarias. Es un aspecto muy importante de esas cooperativas que son confederados. Solidaridad, ayuda mutua. De lo que hablaban algunos anarquistas, en particular Kropotkin. Bueno, eso es todo lo que yo quería decir y ahora les invito a formular un par de preguntas, no muchas porque me va a seguir alguien mucho más interesante e importante que es Gustavo Romero, que vino montado en su agujero negro, pero vine aparcado allá afuera. Entonces, pregunta, por favor. Mario, ¿qué pasa en el Tribunal de las Aguas si alguien se niega a cumplir una sentencia? ¿Cómo funciona en este caso? ¿Qué pasa en el Tribunal de las Aguas si alguien se niega a cumplir una sentencia? O una sentencia del tribunal. Todos se comprometen a aceptar las resoluciones del tribunal. Nunca ha habido conflicto. La Guardia Civil jamás tuvo que intervenir. Jamás fue llamada y jamás tuvo que intervenir. Completamente pacífico. Las cosas se arreglan hablando y haciendo concesiones, por supuesto. Es realmente moderno, es una escuela además, una escuela de civilidad, una escuela de solidaridad. 1000 años, un poco más. Ajá. Respecto de la elección de los delegados, los que deciden lo que se va a hacer. No conozco los detalles, pero no conozco los detalles. Lo único que sé es que no tiene la administración constante. Van cambiando todos los años, duran un cierto número de meses y al cesan completamente, son repuestos por otros. Y los partidos no se meten. Mario, ya que nombraste a Kropotkin, ¿la conquista del pan sería un libro modelo más o menos para solucionar el tema de la tragedia en el bien común? ¿Tragedia del pan? La conquista del pan de Kropotkin. Habla de Kropotkin y su libro La conquista del pan. Si ahí hay algún lineamiento como para superar la tragedia del bien común. Bueno, la solución de los anarquistas desde Bakunin, es la generación anterior, era una cooperativa. Pero obviamente a Marx no le interesaba la cooperativa, él quería una revolución, no una reforma, era una revolución total de la sociedad. Y ya no sabemos qué pasó con eso. Pero los socialistas argentinos fueron una excepción. El doctor Juan B. Justo, uno de los primeros neurocirujanos, fue fundador no solamente del Partido Socialista, sino también de la primera cooperativa, el Hogar Obrero, donde Marta y yo, en uno de los departamentos, Marta y yo vivimos juntos un par de años. Era cooperativista, pero interesante, llamó la atención justo en su libro Teoría y Práctica de la Historia, 1910, Teoría y Práctica de la Historia. Llamó la atención sobre esto. Dijo, una cooperativa no debiera jamás crecer demasiado, porque al crecer aumenta la distancia entre los administradores
y los cooperantes. Deja de ser cooperativa para convertirse en una empresa común. Es lo que pasa con la principal cooperativa canadiense, fundada por un religioso también. Tiene más de 1 millón de miembros, de modo que jamás los miembros comunes han tenido la ocasión de darle la cara a los administradores. Las cooperativas, una vez que alcanzan cierto tamaño, deberían dividirse. Mondragón hasta cierto punto cumple ese requisito porque, como digo, tiene unas 120 cooperativas, además muy variadas, y además no son solamente de consumo, sino principalmente de producción. Las cooperativas argentinas en la actualidad son de 2 tipos: cooperativas de trabajo, por ejemplo, una escuela cooperativa, y cooperativas de consumo, pero no creo que haya otras cooperativas de producción que las que se formaron en esa época prehistórica señalada por uno de los peores presidentes que tuvo la República Argentina. ¿Cómo es que se llamaba el infeliz que sucedió a Menem? De la Rúa. Cuando cerraron estas fábricas, como ustedes saben, los obreros mismos montaron las cadenas, los candados, y se apoderaron de las fábricas que, según sus dueños, no daban utilidades. Las convirtieron en cooperativas y, oh milagro, las cooperativas, las fábricas desechadas por sus dueños empezaron a dar utilidades. En todo caso, no sé mucho más de eso. Señor Bunge, en nuestro país hubo un apogeo bastante importante de las cooperativas cuando la actividad cárnica dejó de estar en manos de los ingleses, que se fueron cuando alimentábamos a Europa en épocas de la guerra, y aquí los frigoríficos formaron cooperativas para poder resistir y sustentar las fuentes de trabajo, ¿no? Esos fueron durante muchos años uno de los ejemplos de cooperativismo más grandes. Sí, el cooperativismo en Argentina tuvo un auge en la época de que los frigoríficos ingleses tuvieron que irse. Ya fue. Empezó a florecer en Inglaterra, hacia 1850, pero tuvo un defecto muy grave. Eran solamente cooperativas de consumo y de crédito. No había cooperativas de producción. En la cooperativa de producción ahí se ve, digamos, una forma nueva de economía y que funciona muy bien en Italia. Las cooperativas italianas tienen un origen muy interesante. Ante todo, además de 1000 cooperativas, ¿qué dije? 100.000 cooperativas de todo, incluso de turismo. Las cooperativas italianas nacieron hacia 1880, cuando alguien se le ocurrió, el nuevo gobierno italiano, el reino de Salvador, se le ocurrió desecar los pantanos continuos. Ustedes recuerdan tal vez que Mussolini se jactaba de haber hecho desecar los pantanos continuos, una de sus grandes mentiras. Los pantanos continuos fueron desecados por trabajadores que venían del Adriático, donde no había trabajo. Se trasladaron a las regiones pantanos al norte de Roma. Era una región plagada por la malaria, de modo que nadie quería trabajar ahí. Formaron una cooperativa, trabajaron muy duro y tuvieron éxito, secaron bastante los pantanos. Esa fue la primera cooperativa, pero hoy día las cooperativas italianas abarcan prácticamente todos los sectores de la economía. Uno de esos
es el rubro financiero, es decir, préstamos en particular para la adquisición de la vivienda.